Dije, pues yo soy Jonathan Hernández y le voy a presentar la primera práctica. Para esta práctica teníamos que sacar el voltaje B0 que está en esas dos terminales, en corriente directa y en corriente alterna, porque tiene una fuente de voltaje en directa y una fuente de voltaje en alterna que es de 10 seno de omega t. En primer lugar, usamos transformadores de fuentes para simplificar el circuito y llegar a este punto con una fuente de esa cantidad y una resistencia de 600 ohms. Con estos mismos datos llegamos a la conclusión que pasa un voltaje de directa de 3 volts. Para sacar la corriente que pasa a través del diodo, le restamos a los 3 volts los 0.5 volts que son del diodo de silicio entre las dos resistencias que hay ahí, y nos va a dar la corriente que pasa a través del diodo. Bueno, más bien la corriente que hay en esa malla. Y con esa malla sabemos que la resistencia de 1.4k ohms está en paralelo con las terminales que queremos sacar el voltaje de directa. Entonces multiplicamos eso, la corriente del diodo por la resistencia que está en paralelo con el voltaje que queremos sacar, y nos da 1.75 volts, que es la corriente de directa que tenemos en este circuito. Para sacar la corriente alterna tuvimos que buscar una resistencia dinámica que se saca dividiendo 25 miliwatts entre la corriente del diodo, que era 25 miliwatts entre 1.25 miliamperes, y nos daba 20 ohms. Esa resistencia de 20 ohms la sustituimos en el circuito por el diodo, y así volvemos a sacar la corriente en alterna que pasa a través de toda esa malla, que nos daba 1.98 seno de omega t miliamperes. Y eso, otra vez en paralelo con la resistencia de 1.4k ohms, nos daba una corriente alterna de un voltaje en alterna de 2.77 seno de omega t. Y el voltaje total estaba dado por el voltaje de directa, que es 1.75 volts más los 2.77 seno de omega t del voltaje de alterna. En el Proteus pusimos todas las resistencias como debe ser. El problema fue que en el diodo no encontramos uno que gastara el voltaje de 0.5 volts, pero sí estaba recibiendo los 5 volts de la corriente de directa. Y también, déjenme le muestro el osciloscopio, también estaba teniendo la amplitud de 10 amperes. De 10 volts, perdón. De 10 volts en la fuente de corriente alterna. Con esto, sabiendo que el diodo no consumía 0.5 volts sino 0.59 volts, recalculamos los voltajes que sacábamos de la corriente directa y de la corriente alterna, y nos quedó así con un ajuste del diodo de 0.59 volts. Se hace lo mismo para sacar la corriente del diodo y nos queda 1.205 por 10 a la menos 3 amperes y un voltaje de directa de 1.68 volts, que es lo mismo que está en el Proteus, que sería 1.69, una diferencia muy vaga. Y para calcular la corriente de alterna, hicimos lo mismo.
sustituimos el voltaje del diodo, pero con la corriente de directa pues era 1.205 en 25 miliwatts entre 1.205 miliamperes nos daban 20.74 ohms. Con esto volvimos a hacerle como en el primer circuito y nos dio una corriente de 1.9794 seno de omega t volts, sabiendo que como está en serie con la fuente de 1.4k ohms, lo multiplicamos y nos queda 2.77 seno de omega t. En el Proteus no encontré la razón, pero aunque la cantidad se acerca ampliamente a los resultados analíticos, no es para nada igual a la corriente directa, pero sí nos acercamos bastante al valor. En el osciloscopio no veo una diferencia, o sea, no veo una diferencia amplia. Si tenemos los 10 volts, de corriente alterna, o sea, los 10 volts de amplitud, y tenemos una amplitud de corriente directa de 2.50 volts. Bueno, es lo que hay de aquí de alterna, es lo que está registrando el osciloscopio cuando lo conectas justo ahí. Y si no quedó claro y si no se ve, pues lo puedo acercar más. 5 volts, 0.59 volts, 1.69 volts de directa y 2.50 de volts de alterna. Y mis resultados son 1.687 volts, muy cercano a los del Proteus, y 2.77 seno de omega t de alterna. Y eso sería todo, Inge. Mi nombre es Jonathan Hernández, por si no me escuchó al principio, y gracias.